Te damos la palabra para poder iniciar esta charla. Y lo que hice fue tratar de relacionar los temas de reforma administrativa por la parte de la nueva gestión pública, después la post-nueva gestión pública, que lleva lo que es el enfoque integral del gobierno, que se relaciona luego con una reforma regulatoria, la creación que hace el parejo del Estado regulador, y cuáles serían las implicaciones de esos dos fenómenos en la educación superior desde el punto de vista del trabajo académico y de las instituciones. Entonces vamos a tratar de llevar un poco ese esquema. Y bueno, un poco para comenzar, contra la nueva gestión pública se refiere, todo el mundo más o menos lo conoce, ¿no? Entonces para contextualizar, nada más lo interesante de eso es que representa un cambio institucional en el sentido de que transforma organizaciones, instituciones, forma de hacer las cosas, implica cambios en la idea de lo que es el Estado mismo. Tiene sus orígenes sobre todo en los 70s, 80s, en el segundo anglosajón, y a partir de eso, bueno, hay mucha discusión por el sentido de que, bueno, si parece en un mundo que es diferente al caso mexicano, entonces, ¿por qué se aplica? ¿Por qué no se aplica? Pero independientemente de eso, se aplican en países desarrollados y subdesarrollados, algunos subdesarrollados a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario, etc. Los desarrollados también varía mucho, por ejemplo, si son países anglosajón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Inglaterra, pero también en países con otras tradiciones como Francia, como Alemania, inclusive con los escandinavos mismos, ha habido sus diferencias. Ha sido diferente en Suecia que en Noruega. Lo que uno ve es que hay distintas intencionalidades en cada uno de esos países tratando de aplicar reformas parecidas, pero que a la larga generan procesos de convergencia y divergencia, ¿no? Que en algunos casos tienen formas de gobierno y sector público más o menos similares, pero en otras eso es diferente, ¿no? Pero independientemente de estos procesos y de las distintas formas que puede tener esta nueva gerencia pública en cada país, lo que uno encuentra es que hay dos elementos fundamentales, que es la introducción del llamado gerencialismo o prácticas supuestamente exitosas del sector privado hacia el sector público, suponiendo que son mejores para el sector público y suponiendo que el sector privado es mejor que el sector público, ¿no? Entonces, suposiciones que a la larga pues no son tan ciertas y se tienen muchos problemas. Y la otra parte es introducción de principios del nuevo institucional económico o principios de economía de mercado hacia el sector público. Entonces lo que tenemos son dos elementos o dos fuerzas que se implementan en el sector público y se aplican de distinta manera, ¿no? Lo que uno puede ver es que el lado del gerencialismo, por ejemplo, se habla mucho de lo que es la autonomía, flexibilidad, es decir, la introducción de herramientas como la calidad total, regenerar de procesos, que los funcionarios públicos ahora son gerentes públicos, se requiere más autonomía, más flexibilidad, etc. Pero en el fondo es que el sector privado es mejor y que entonces tiene que aplicarse hacia el sector público, ¿no? Entonces eso sería como que una fuerza, una vía, y la otra se refiere más hacia partiendo de una visión acerca del gobierno desde el punto de vista económico, supone solucionar problemas como el del agente principal, asimetrías de información, costos de transacción, por ejemplo, etc. Entonces, problemas relacionados con el sistema económico solucionados a través de mecanismos de control, teoría del agente principal, y una de las propuestas es las privatizaciones de las empresas, ¿no? Productos. Entonces tenemos por un lado el gerencialismo, por otro lado la parte económica, y esos dos elementos se juntan en el sector público para implementarse. Entonces tenemos lo que fue en su momento la nueva gestión pública. Más o menos lo que sucede es un cambio en competencias y responsabilidades en el sector público, en el cual es que la luz. Estamos en Suecia, ¿verdad? Sí. No está bien, no hay ningún problema. No, es que esto está mal de por sí,
está No tiene potencia. eso, no, pero está bien así. Como que, sí. Está bien. Sí, está bien, pero está bien, nada más. No importa, sí, pero sí. Que es de la UAM. Sí, pero no sí, tiene sí. una explicación. Sí, aplicaciones de la UAM. Pero no, pues luego no ves ese cambio. Así, por un lado, hay una especialización de tipo vertical, es decir, más descentralización. Entonces, en la educación, bueno, lo han visto, ¿no? En los 80s, son muchas cosas como eso, ¿no? Y al descentralizar, por ejemplo, también se incrementa la flexibilidad y se generan esquemas de competencia en ciertos servicios, ¿no? Servicios de limpia, el agua, por ejemplo, electricidad, etcétera, ¿no? Educación también. Y por otro lado hay una especialización de tipo horizontal que consiste fundamentalmente en la creación de organizaciones con propósito único, que su resultado más palpable serían los organismos reguladores de mercado, como la COFETEL, como la Competencia Económica, CONSAR, por ejemplo, donde van inclusive también, digamos, organizaciones que tienen un solo propósito dentro de todo ese marco, porque supone que esa especialización de horizontal la va a hacer un poco más eficientes. Entonces tenemos el horizontal con el vertical, y ese también el sector público a partir de lo que es la gestión pública. ¿Qué las características serían esas, no? Por ejemplo, en la vertical se generan nuevas formas de evaluación del desempeño, que todo el mundo aquí las sufre, ¿no? Todos los indicadores, metas, objetivos, etc., ¿no? Hay un énfasis en la eficiencia, pero que prevalece el valor de tipo económico sobre otros. Incrementa la orientación hacia el mercado, es decir, que ciudadanos como clientes, subir al mercado, etc. Y hay entonces cambios en los distintos niveles de la jerarquía para cumplir con todo eso, ¿no? Que es lo que decía en el interior, en la vertical, junto con la horizontal, que es lo que supone la creación de organismos autónomos para regular los mercados y pues los mercados que se generan a partir de la otra especialización. Y eso supone la horizontal junto con la vertical, un papel alejado cada vez más del Estado de los servicios públicos y distribución de responsabilidades de manera horizontal. Entonces lo que teníamos esto, ¿no? Es como una fotografía demasiado, no sé, sencilla, simple o esquemática para definir un poco lo que pasaba, ¿no? Esto que parecería ser muy sencillo trae muchas complicaciones, que son estas tensiones. Es decir, por un lado, hay procesos de descentralización, pero también hay centralización que es necesaria, ¿no? Ahorita lo que comentábamos de las superines, ¿no? Pues sí hay que descentralizarlas, pero al mismo tiempo que tener cierto control, ¿no? Que se relaciona con la parte de autonomía y control. Es decir, es necesario crear ciertos organismos autónomos, pero al mismo tiempo tener cierto control sobre ellos, que es una tensión en ese momento, ¿no? Hay un movimiento de desregulación, pero al mismo tiempo no se puede desregular todo porque hay que crear otra serie de reglas y reglamentos. Hay una tensión entre lo que es búsqueda de la eficiencia con búsqueda de la equidad, otro tipo de valores. Ser productivo o tener más seguridad, ¿no? Entonces, y en otros términos se busca la estandarización de muchos procesos, etcétera, pero que luego entra en tensión con procesos que sea al mismo tiempo flexible. Entonces, los problemas que se derivan de la nueva gestión pública a raíz de la especialización vertical con horizontal genera ciertas tensiones en los elementos que se trata. Entonces lo que tenemos es un poco esquema del cual tenemos aquí. Inicio de los 80s, la nueva gestión pública, luego viene un proceso de transformación en la cual se encuentran esas tensiones y se buscan solucionar a través del llamado post nueva gestión pública, que para muchos autores es lo mismo, pero es un poquito cambiado. Y eso genera lo que es el llamado enfoque integrador del gobierno y a la larga un nuevo estado regulador. Entonces, sería más o menos
el esquema con esas características y orientamos hacia la, ¿no? Y entonces esos problemas generan una respuesta de nueva gestión pública buscando un enfoque integrador del gobierno. Más o menos en términos de desarrollo histórico, este enfoque integrador del gobierno, si se comenzó a aplicar en los 80s en los sajones, es a partir de los 90s que se dan cuenta que no funciona, ¿no? Entonces un poco a partir de los 90s se genera el post con el enfoque integrador del gobierno hasta el año 2000 más o menos, 2005 más o menos, y lo último en esos países son búsquedas de nuevas formas de coordinación. Coordinación, entonces una coordinación otro tipo de conflictos, ¿no? Entonces, algunos problemas que surgieron a raíz de la nueva gestión pública de esas tensiones tienen que ver con la coordinación horizontal, es decir, que de repente hubo la existencia de organismos demasiado especializados, ¿no? Que ven una cosa en particular y entonces difícilmente había comunicación entre ellos. Había, por ejemplo, algunos casos en los cuales en muchos países no se comunicaba la parte de relaciones exteriores con la parte de Secretaría del Interior, ¿no? Entonces había problemas de seguridad interna, visas, cosas como eso, ¿no? Entonces, el problema es que casi siempre los problemas atraviesan distintos áreas del gobierno, ¿no? Por ejemplo, un problema ambiental tiene que ver con el Poder Federal del Ambiente, ¿no? Que es el que hay, pero también tiene que ver con el agua, también puede ser, entonces también tiene que meterse en la conservación del agua, Semarnat también. Entonces, en cuestiones de educación, bueno, pues no solamente la SEP, hay otras instancias que tienen que ver con cuestiones de educación también, por ejemplo, y cualquier problema de política supone que atraviesa distintas áreas del gobierno, y entonces al haber demasiados órganos especializados que tienen una sola cosa en particular, sin comunicación entre ellos, hacía que los problemas de política fueran más difíciles de resolver, o se generaran más problemas que soluciones que intentaran resolver, ¿no? Luego, a nivel de los gobiernos se generó una combinación de nueva gestión pública con la vieja gestión pública y con lo que era la post-nueva gestión pública. Es decir, el problema con la nueva gestión pública, entre otras cosas, es que supone que no hay un componente ideológico en eso, ¿no? Supone que es una herramienta técnica para solucionar problemas políticos y la supone alejada de cualquier consideración ideológica. Lo que sucedía es que generalmente al introducir principios y valores derivados de la nueva gestión pública se inscriben dentro de marcos institucionales que están establecidos. Entonces hay una forma de operar de esa gestión pública en la cual intervienen formas nuevas en esa gestión pública, y lo que se genera es una forma de gestión pública diferente a la nueva, pero diferente a la anterior, una combinación de las dos. Entonces a veces coexistían lo nuevo con lo viejo, dando lugar a otra cosa, como esa gestión pública, a la larga, bueno, pues era muy diferente a lo que se esperaba, y también se generaban muchos problemas de autonomía y control, como decía, busca de equilibrio, ¿no? Son todos esos, ¿no? Todos esos problemas de encontrar el equilibrio entre todos esos, ¿no? Ser estándar, flexible, centralizar, descentralizar, ser eficiente, pero al mismo tiempo tener cuestiones de equidad, por ejemplo, soluciones técnicas, ser muy productivo, pero sin descuidar la parte de la seguridad del sector, etc. Entonces todas esas tensiones hacen la nueva son los problemas que derivan en eso. Pero fundamentalmente lo que uno veía era un excesivo grado de fragmentación en el sector público, que aumentaba la fragmentación a partir de la especialización horizontal con la vertical, porque
había mecanismos de especialización, olvidando algunos elementos de coordinación entre ellos, ¿no? Entonces, a la larga genera mucha fragmentación, aunado por la parte de las tensiones. Y a raíz de eso se vio la necesidad de un enfoque, entre otras cosas, por un debilitamiento del control político, es decir, al haber tanta especialización y fragmentación, traía como consecuencia debilitar el control político del Estado, pues había que retomarlo. Problemas de fragmentación y coordinación. Una cosa muy interesante es que se partía del supuesto que el sector privado era mejor que el sector público y por lo tanto había que privatizar muchos de los servicios. Entonces esa es la idea, ¿no? A la larga lo que se dan cuenta es que en verdad hay poca evidencia que afirma que en verdad eso ya ha sido mejor, ¿no? Lo que uno encuentra es que el sector privado en ocasiones no ha sido mejor que el sector público, incluso hasta peor, ¿no? Entonces, de eso hay poca evidencia. También había una preocupación por un aumento en la inequidad social. A la larga lo que traía mucho de la nueva gestión pública, privatización, etcétera, es que aumentaban la diferencia entre las clases sociales. Sobre todo se veía más en los países subdesarrollados, más en los casos de África, por ejemplo, ¿no? Se veía más eso. Y problemas de conexión horizontal en la forma de evaluar el desempeño, porque al hacer órganos muy especializados, la forma de evaluar su desempeño era diferente a cada uno de ellos. Entonces había esa necesidad. Y entonces, lo que tenemos a raíz de eso, después de los 90, es el llamado enfoque integral del gobierno, que busca dar respuesta a algunos efectos de la nueva gestión pública, que es volver a tener una integración del gobierno en todos los niveles, tratar de tener una estrategia global y mejorar la coordinación horizontal de todos los organismos con alcances muy amplios para dar esa respuesta, ¿no? Que uno podría pensar que esta es lo que tiene ahorita el PRI, para poder hacer, ¿no? Pero tratar de tener el control político del Estado. Entonces, gracias. Perdón. ¿Esta Jamaica? No, ver si queda uno, pero no, ¿verdad? No, está prohibido. Es como, Quisiéramos. sí, es como cuando iba aparte, unos camarones por un mercado, que decía, no, es una cerveza, es un esquimo, ¿no? Tira un esquimo. Un esquimo, entonces pasaban un vaso así, como Sí, sí. Entonces dije, ay, ese vino así, Es jugo de Vino oculto. es jugo de uva fermentado, ¿no? jugo de arándano también. Ah, entonces me gusta. Cuando yo terminé. Este enfoque integrador y esa respuesta se da por distintas presiones que son esas, ¿no? Problemas de inseguridad, más en países desarrollados, o cosa del terrorismo, por ejemplo, ¿no? Por ahí en sus países por la vía de la inseguridad, cosa del terrorismo, ¿no? Y en otros países más hacia acá, pues la seguridad la vemos todos los días, ¿no? Entonces, también hay eso. Hay presión por ser más eficientes, por tener una mejor orientación del cliente. Aunado a todos esos procesos de cambio, hay algo que se va introduciendo, que son nuevas tecnologías, ya no son tan nuevas, ¿no? Que son tecnologías de formación en el sector público, ¿no? Entonces, eso, con procesos de cambio, etcétera. Y entonces, a la larga, todas esas situaciones generan como consecuencia la necesidad de una segunda o tercera generación de reformas. Que lo que busca es esto, ¿no? Es fortalecer los poderes centrales. Eso se ve sobre todo en los países. Curiosamente, lo que sucede en muchos lugares como México es que cuando otros llevan de regreso, otros damos de ida, ¿no? Eso pasaba mucho en países como Inglaterra, Europa, Australia, etcétera, ¿no? Buscar más el fortalecimiento de los poderes centrales, ¿no? Porque que se interesaban demasiado, que querían hacer todo lo que querían,
supuestos planes de estudio, ¿no? Ujú. Y esas cosas. Mayor coordinación entre sectores, ¿por qué? Porque los problemas de política atraviesan distintos sectores, ¿no? El ambiental, el económico, de energía, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil dar solución a un problema de política sin una coordinación entre todos esos sectores. Sobre todo el papel más activo de los líderes, el sentido no de liderazgo tipo pendejo, ¿no? De que tú puedes ver sino más bien en el sentido de un nuevo tipo de liderazgo institucional en el cual las personas, los funcionarios con una posición directiva, trataran de internalizar los principios y valores de la institución y encarnarlos para poder llevar a cabo ese proceso de cambio, ¿no? Mayor cooperación entre las organizaciones, y fortalecer las redes y los mecanismos de gobierno, llegando a buscar sistemas flexibles de regulación. Entonces, lo que tenemos es más para atrás. Ahí, ese es escrito, ¿no? No explica todo lo que pasó, etcétera, generalismo, economía, los conflictos y tensiones. A través de las tensiones, buscar ese enfoque integrador de más centralizar la respuesta a eso, y junto con esos sistemas flexibles de regulación, llegamos hacia la parte de lo que es el famoso estado regulador. Y por eso es que estos elementos es importante fortalecer los mecanismos de aprendizaje institucional, reconocer la inconsistencia de objetivos en el sector público, es decir, por un lado es esa parte de la política que atraviesa distintos sectores, y por el otro reconocer que el sector público tiene muchos objetivos y a veces entran en el conflicto, ¿no? Eficiencia, equidad, etcétera, ¿no? Todos esos. Y sobre todo la importancia de elaborar diagnósticos y ver cuál es el problema que se quiere solucionar y no comenzar con la solución como era el caso anterior, ¿no? Entonces, eso, a la par que surge la nueva función pública, se va generando también lo que es el llamado estado regulador, una función pública, que parte de ciertas premisas en las cuales hay una reestructuración del Estado, se aleja cada vez más el Estado para ser más un Estado que regule y no que produzca las cosas, ¿no? Es decir, la actividad primera del gobierno debe ser la regulación y no tanto dar los servicios públicos, ¿no? Entonces, esas premisas acerca de eso, y esa regulación puede tener distintas dimensiones, ¿no? Hay una regulación dentro del gobierno, por ejemplo, Contraloría, Función Pública, Hacienda, muchas cosas, ¿no? Yo quiero hacer una mención. Sí. ¿Se puede preguntar o hasta que termine? No sé. Pues si hay dudas, Sí. Pues si quieren, si es algo sobre esto, Sí, sí. que es importante para continuar, pues sí, ¿no? Sí. A ver, cuando hablamos de que hoy el Estado es un Estado regulador de las fuerzas del mercado, quiere decir que entonces el Estado deja de ser un Estado, no sé si se puede llamar con propiedad, por ejemplo, por eso es el desatenderse, es la privatización. Sí, ahorita vamos a ver esas diferencias entre. Lo que pasa es que el Estado anterior al Estado regulador es un Estado más de bienestar social, que es el Estado que tenía empresas, proveía la seguridad social, etcétera. Proveedor, economía mixta, etcétera. Y ahora el nuevo famoso Estado regulador es un Estado que ya no da esos servicios, pero que lo regula. Pero este proceso se empezó a dar con Miguel de la Madrid, ¿no? Cuando empezó toda la privatización de... Sí, pero inclusive un poquito antes con Salinas, más o menos, cuando su famoso Estado de Solidaridad, ¿no? ¿Cómo le decía Salinas? Decía Sí, era la solidaridad, pero tenía
un nombre a su política. Liberalismo. Liberalismo social, Exactamente, liberalismo liberalismo social. social. Es con Miguel de la Madrid cuando se venden más de 1000 Sí, cartas más, impresas. no, sí, o sea, digamos que comienza su parte ideológica desde Salinas, ¿no? Con esta Revolución social, inclusive su programa de solidaridad, que implica que una corresponsabilidad entre el que se le da el Estado con lo que lo está recibiendo, ya desde ahí esa idea de corresponsabilidad o de condicionalidad son muchos elementos que se derivan de este liberalismo. Entonces con él, o sea, yo creo que con él comienzan a sentarse algunas bases para que cuando llegan a Madrid comienzan a vender las empresas. Es que primero Miguel de la Madrid no consiguió su razón. Sí, cierto. Sí, perdón, me confundí, sí, tienes razón. Recuerda que, Sí, no me acordé. que nacionaliza la banca, Sí, fue la banca, los sí, Portillo sí. en crisis, y Miguel de la Madrid la devuelve a los dueños Sí, fortalecida y la regala casi. Sí, me confundí con Salinas y Cedillo, pero sí tiene razón, cuando Madrid comienza, Se venden más de 1200 empresas y Pero es con los Salinas. bancos regresan a su antiguo propietario fortalecido Ajá. después de que lo compró Miguel José Luis Portillo y quiebra. De Pero, hecho, la banca sí, va a ser mexicana. pero creo que Sí. el que hizo Salinas fue darle el componente ideológico de justificación a lo que hizo el anterior. Claro. Así Sí, es. Eso sí, eso sí lo que pasó. Y de hecho se plantea que el famoso Programa Nacional de Solidaridad fue financiado con parte de la venta de las empresas estatales. públicas. La venta. Sí, Con la venta. es eso. Sí, pero eso es de Madrid en los 82, sí, cuando comienza, y todo lo que hace Salinas es darle el componente ideológico a lo que hizo la Madrid y profundizarlo más en la venta de terrenos, etc. ¿no? Lo interesante, empiezo con lo que es curioso, lo que es un poco paradójico, es que en el caso mexicano se comienza con la privatización y luego se quiere regular aquello que se vendió, y en otros lugares al revés. Primero crean los organismos que regulen la competencia y luego crean la competencia que entra en el uso de aquí, ¿no? Algunos de los problemas son esos, que primero se creó el mercado y luego quisieron ponerlos a regular y pues no se pudieron, ¿no? Pero sí, en ese sentido sí, digamos que esa idea del Estado regulador va aparejado con los procesos de reforma administrativa y en el sentido que no es el Estado que provee, sino el que regula. El problema es que a veces no hacen ni uno ni lo otro, ¿no? Sí. Como la cofetel, ¿no? Sí, como la cafetera. Entonces ahí la dentro del gobierno, fuera del gobierno, a través de los gobiernos, por ejemplo, y la parte de los híbridos público-privados, tienen más peso ahorita, por ejemplo, y creación de mecanismos de autorregulación, ¿no? Y eso genera algunas paradojas interesantes. ¿Por qué? Porque lo curioso con los procesos de reforma administrativa es que en teoría sugieren una eliminación de reglas, pero en la práctica se crean más reglas, ¿no? Entonces hay más reglas. Y si a nivel ideológico cambian la desregulación, pero en la práctica ocurre más esta regulación. Hay más mercado, pero no hay más reglas, ¿no? Y curiosamente, y eso se ven en los datos, ¿no? Si uno analiza el tamaño del Estado, más bien el tamaño de la burocracia actualmente es mucho mayor que cuando tenían las empresas en el país, ¿no? Entonces, Se hablaba del Estado obeso, del Estado obeso, entonces... pero también depende del adelgazamiento del Estado. pero Sí me llama la atención cuando dice que hay mayor burocracia. sí, es que curiosamente son las paradojas, porque se habla de se adelgaza el Estado vendiendo empresas, pero aumenta la burocracia, el gasto en la burocracia, sí. Eso sí está. Sí, inclusive, bueno, aumenta mucho, uno de los indicadores es el gasto en los medios de comunicación, ¿no? ¿Se acuerdan que Fox gastaba mucho en medios de comunicación, etcétera? Entonces, hay aumento de la burocracia, supuestamente en un estado más pequeño, ¿no? Son una de las paradojas, y eso genera mayor alcance de esta regulación. Entonces, este famoso Estado regulador se manifiesta en la cuestión de esos órganos reguladores que están por ahí, que se delega cierta autoridad en ellos y que buscan estar aislados del control político. Bueno, se supone que son autónomos e independientes porque de esa manera están
aisladas del control político y económico, ¿no? Eso es en teoría, ¿no? Porque en el caso de DeFi, por ejemplo, en el caso de la Casatel, en el caso de Luis, muchas cosas me he visto que, a pesar de que son autónomos, siguen parte del control político. Lo que pasa es que a nivel ideológico y en la teoría, se supone que esos organismos reguladores, al hacerlos autónomos e independientes, estarían aislados del control político. Lo que sucede es que cambian más bien de arena política. Siguen siendo organismos muy políticos, muy dentro de la cuestión política, pero en una arena política diferente. Por ejemplo, en cuestiones de telecomunicaciones, si antes era la Secretaría, se crea la COFETEL, entonces la política que se generaba, el control político de los actores en la Secretaría, ahora lo tienen sobre la COFETEL, ¿no? Entonces, no fue tanto así que muchos otros elementos. Entonces, el Estado regulador fundamentalmente sostiene un cambio en el papel del Estado con un énfasis en la regulación, pero no en la redistribución, que era lo que había antes. Que hay una interrelación entre se busca tener decisiones creíbles del Estado con una es decir, cuando aumenta la incertidumbre política, disminuye la decisión creíble del Estado. Entonces, para que eso no ocurra, se requiere un contexto institucional basado en un llamado Estado regulador que se encuentra alejado del control político, de tal manera que no importa que cambie del PRI, PAN, PRD, etc., y esa incertidumbre genera decisiones creíbles. Por eso es que hay organismos como lo que es el Banco de México, que a pesar de que haya cambios en el gobierno, pues sigue siendo autónomo, ¿no? Y lo que se genera es esta diferencia, que es anteriormente el estado de bienestar social, en la cual el Estado tiene la integración de diversas funciones, ¿no? Regulación política, salud, educación, energía, muchas de esas cosas. El Estado regulador supone la separación de actividades entre la política y la administración, y organización del aparato estatal a través de diversas organizaciones que son regulatorias, organizaciones, etc., ¿no? De la manera que hay un cambio desde el modo de gobierno directo a ver una delegación hacia un gobierno indirecto que descansa en cuerpos tecnocráticos. COFETEL, la CRE, por ejemplo, la CONEVAL, por ejemplo, a la hora que se evalúan los programas, tienen sus esquemas tecnocráticos para hacerlo, ¿no? Todo eso, ¿no? Hay una mayor competencia profesional, supone elementos, organismos despolitizados y más especializados que son eso, ¿no? Y ese llamado Estado regulador se sustenta en esos tres pilares, que son las políticas de regulación, las instituciones que regulan y las herramientas, en la cual se da menor importancia a aspectos democráticos, control político, derechos humanos, corrupción política, pero que favorece la regulación, es decir, es un Estado que ya no provee, pero sí que regula esos servicios, que va junto con los procesos de reforma administrativa. Lo que uno ve entonces es que tenemos los procesos de reforma administrativa por una vía, y a la par el crecimiento de ese llamado Estado regulador con las diferentes contradicciones. Y en este segundo, Luis, se favorece, ahí se ve la presencia también del sector privado. Ah, sí, totalmente, sí. Y el segundo, que interviene en política social, social. Y interviene en política, y el Estado supuestamente lo que hace es que regula. Sí. Y lo que pasa es que... tenemos servicios que antes decía la sociedad, ahora es subsidiada por el privado, y el Estado está regulando su cuestión. Pero luego no sé si es peor o es un poco más allá, que a veces en algunos casos ya no es el Estado, sino es el puro sector privado el que regula aspectos públicos, como la educación a veces, ¿no? Un ejemplo son los procesos de certificación.
No sé si les ha tocado, la van a pasar por eso, Eso es Ceneval. Ajá, no, son para certificar las carreras. Conocer. Por ejemplo, en administración está el FECA, Es una asociación. son naciones El privadas. mismo Ceneval es una empresa Federal también se y además con presupuesto federal. que tiene presupuesto federal, Es interesante. un sector, un organismo privado con presupuesto federal que regula y certifica cuestiones públicas. Toda la informática de la UNAM y mucho de la CEP y por supuesto que se distingue para eso. ¿Por qué? Porque en el fondo se supone que ya se dio cuenta de que no, pero, En términos prácticos, aquí incluso hace rato la palabra paradoja. Sí, el Estado regulador da menor importancia a los aspectos democráticos, al control político, a la participación política, y luego, en contraparte, favorece la regulación por encima de otros instrumentos. No sería una contradicción ahí, pero una parte favorece la regulación, es una forma de control político, es una forma de control de la participación pública. O sea, ahí está la... sí, Veo pero cosas de paradoja, me es resulta paradoja. paradójica pensar esto. Por una parte, uno deja de tener dificultades de control político, aparentemente, pero por otra parte crea otros mecanismos que regulan la participación política. Entonces, a lo mejor es más eficiente en el control político este modelo que el anterior. sí, ahí depende mucho del sector en particular, me refiero, ¿no? En algunos casos, depende, yo creo que depende mucho del sector también, porque a lo mejor en sectores de justicia y seguridad sí se necesita pues, mayor control, por ejemplo, ¿no? Y en otros a lo mejor no tanto. Pero lo que sí es un hecho es que en ese esquema el Estado ya no es un elemento clave en la política pública, sino solamente uno que regula esa política pública hecha por otros sectores. Y eso, ahorita vamos a ver al final, que me voy a adelantar unas cosas, trae consecuencias en el trabajo académico de la universidad. Entonces tenemos que el Estado supone la separación de secretarías, pero eso genera mayor complejidad y problemas de carácter constitucional. Dentro de la regulación y de todo ese proceso, el Estado regulador hay nuevas formas de control que se refieren a los sistemas de evaluación de desempeño como una nueva forma de regulación, es decir, ya no se trata de crear reglas que uno tiene que cumplir, por ejemplo, sino que hacer que las otras personas pongan sus objetivos y sus metas y se les regule en función de su desempeño, ¿no? Que es esta forma de regulación enfocada más al cumplimiento de los objetivos, es decir, es muy curioso porque dicen ahora eres libre, haz lo que quieras, pero hazlo de esta manera, ¿no? y además tú te evalúas porque te evalúas de esta manera, ¿no? Un poco las paradojas de la emoción. Entonces, proceda. Sí, a final de cuentas es una forma nueva de control político, ¿no? Entonces, que incluye, el problema es que la opción del desempeño incluye temas reservados para todos, ¿no? Un monitoreo y la introducción de sanciones y recompensas, es decir, que en el caso de la educación y el trabajo académico son todos los estímulos y becas, ¿no? Uno que quitan lo mismo. Un sueldo base por acá bajito, ¿no? Los estímulos muy abajo, ¿no? Y luego los estímulos para acá arriba, porque dependen de sanciones y recompensas. Y filtran. Ajá, y de muchas cosas. Control. Eso, ¿no? Ajá, de control. De que se haga lo que se califica en lo que la institución considera y no en lo que y a veces no la institución, sino fuera de lo que se considera fuera de la institución. Ajá, entonces, el otro, bueno, vamos a pasar a ese. Ahí. Y ese está. Más. No más hacia adentro. Más algo se las deja más. Y esa es otra forma de regulación, ¿no? Una está la evaluación del desempeño y otra es la famosa certificación, que es una señal que es de calidad, seguridad y estándares técnicos que
tiene muchos de sus orígenes, por ejemplo, en el comercio, en el sentido de que empresas privadas certifican ciertos procesos, ¿no? Están los ISOs, etcétera, ¿no? Pero también hay mucho de lo que es el famoso comercio justo, ¿no? El café orgánico también, el diseño, ¿no? Para dar un poco más de seguridad y calidad y concepto estándar técnico. El problema de esto, no problema, sino un poco lo que es paradójico es cuando esto, que generalmente da una señal de calidad en el mercado, en el sector privado, se introduce en el sector público, ¿no? ¿Cómo trataríamos ahí los derechos humanos en esta forma? Ya, porque de alguna manera las distintas convenciones de derechos humanos y organismos de derechos humanos como American Rights Watch, American Watch, por ejemplo, algunas de ellas certifican en algunos países procesos de derechos humanos, ¿no? Es decir, son organismos privados que dan una especie de certificación sobre los derechos humanos, ¿no? a otros países. Y también, por ejemplo, también está con el caso de los diamantes de África, que durante mucho tiempo, bueno, había la cuestión de que quienes los producían, había mucha presión de derechos humanos, pero que los trabajaban desde todo el día, por ejemplo, en países de África, etcétera. Entonces lo que hacen es que se generan organizaciones que dan el certificado de que ese diamante fue producido sin violentar a los derechos humanos, ¿no? En esos países, ¿no? También eso. O las ropas también que hacen en China o por niños, ¿no? Entonces, en esos países puede ser que se violen derechos humanos al hacer todos esos textiles. Entonces, organismos internacionales privados certifican que esa ropa no la hicieron niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, Nike tuvo que pasar por ese proceso. ¿Quién? Nike, por ejemplo, ¿no? Sí. fue muy Criticada por mano de infantil, ¿no? También después tuvo que revertir. sí, en la derecha también, muchas cosas. Entonces, buscan certificar que lo que hacen también algunos perfumes y cosméticos también, ¿no? Bueno, no son humanos, pero son animales, ¿no? Pero que cuando los hacen, por ejemplo, no utilizan experimentos en animales, que con eso sí lo reconocen, ¿no? Pero en el fondo es eso, ¿no? Una certificación para el mercado que da credibilidad, confianza, seguridad, etcétera, ¿no? Pero no trastoca estas relaciones del sector privado. ¿Cómo? Es decir, esta forma de regulación social idealmente no trastoca el gran capital, sino no. lo fortalece, sí. Lo moderniza. Moderniza, sí. Nueva forma de Como que se explotación adapta, de la esclavitud. como que se adapta, ¿no? Se certifica Se certifica la La explotación. explotación, sí. Una nueva forma de esclavitud. No, esclavitud, ¿no? Sí. Entonces son una traducción voluntaria porque las empresas se adhieren que quieren meter en el mercado, ¿no? Por actores, sobre todo son actores no estatales o con alcances transnacionales, ¿no? Y en el fondo son formas híbridas de gobernabilidad, ¿no? Porque a veces cumplen más con los estándares de esos organismos internacionales que con los estándares de dentro del país, ¿no? Entonces se incluye aspectos de mercado, información, relaciones externas, problemas voluntarios, por ejemplo. Lo que se busca sobre todo soluciones a problemas de credibilidad de todos esos productos que se venden, ¿no? Y en el fondo es una meta-estandarización, que son estándares iguales en casi todo el mundo, ¿no? Que fortalecen lo que ya está hecho, ¿no? Y ya más para terminar, lo que es interesante son las implicaciones de todo esto, la reforma de Estado regulador y Código de Acción Pública. Tenemos que hay implicaciones para el trabajo académico y para las instituciones. Para el trabajo académico están los procesos de certificación, es decir, no sé si también, por ejemplo, aquí no sé, en la hay que tomar cursos de la NUY, de competencias, los planes de estudio tienen que ser de tal o cual manera. Es decir, ya los profesores buscan la certificación externa como en el internet, en el aula, ¿no?
hay nuevas formas de control en formas de evaluación del desempeño, ¿no? La evaluación del desempeño supone cierta forma de control sobre lo que es el trabajo académico. Por ejemplo, están los objetivos y metas, y en algunas instituciones inclusive se atan los estímulos y becas al cumplimiento de los objetivos, pero a formas de control externas también, ¿no? ¿Qué es hacer? Sistemas de evaluación del desempeño. Sistemas de evaluación del desempeño. Ajá, las becas de estímulos y No, es que a los otros es seda. es que eso pasa en todas las universidades. Sí. No sé, inclusive por ahí está el artículo que uno ve, ¿no? No es parecido a la universidad, en la cárcel, ¿no? Tiene formas de control. Más parecido. Más parecido, tiene formas de control similares, ¿no? Y gracias. En el caso de las instituciones, por ejemplo, las aplicaciones son un involucramiento cada vez mayor del sector privado en las zonas de educación superior, ¿no? Inclusive ya, inclusive por ejemplo, ¿se acuerdan? No sé si se dan o no, el financiamiento que daba el sector público a los bancos para que la gente pudiera pagar escuelas privadas, ¿no? ¿Se acuerdan que? Es un poco como que yo lo leía, no puedo entender esto. O sea, aquí se equivocaron, ¿no? Sí, no puede ser Calderón, ¿no? Que en el fondo lo que implicaba era fortalecer el sector privado de la educación, ¿no? Eso es lo que hace. Y cada vez se involucra más. Alejamiento del Estado cada vez más en las instituciones públicas de educación superior, que se aleja para no estar tanto ahí, y generación de esquemas de competencia en las instituciones, que son los famosos, cuando uno entra a convocatorias y concursos, ¿no? Entra a competencias para eso. Y también a la hora de los recursos para los universidades se debe, aquí no entró del famoso, había un programa de financiamiento para las universidades. Sí, el PIFI. Es el PIFI. ¿Ustedes entraron en el PIFI? Sí. La buena creo que no entró. Por eso ¿no? En el PIFI, por ejemplo, es competir por una bolsa. Por dinero competir con otras. Ese evaluación de pares. Sí. Por ejemplo, son esquemas de competencia, y hay organismos que regulan esa competencia y les pueden tener que hacer. ¿Por qué? La competencia entre pares son los mismos que... Los evalúan, se supone que los evalúan entre pares, ¿no? Bueno, pues... Sí es externo, pero quienes convoca a pares para evaluar. Sí, y entonces ellos van entre pares, compiten entre pares, ¿no? Estrategia permanente de la evaluación, del estado de evaluación. Sí, y entonces aquí lo que sucede es que se generan en el sector privado consultoras que ayudan a las universidades públicas a hacer sus pisos. Entonces las universidades públicas les pagan al sector privado para que le ayuden a hacer su piso para entregar el concurso, ¿no? Y les cobra el 30% del PIB. Cualquier formato de conocido, se hace toda una empresa para llenar de esos formatos, porque nadie lo sabe interpretar, nadie le sabe sacar el provecho que podrían tener sabiendo llenar. Sí, entonces más o menos sería un poco la... Muy bien. Gracias. Bueno, pues porque pues te agradecemos mucho tu participación, que hayas aceptado esta invitación y charlar con nosotros. De verdad que ha sido muy ameno. Y bueno, pues no hay recursos económicos, pero hay un reconocimiento social, institucional. Y bueno, pues voy a leer sobre su constancia. Bueno, Universidad Pedagógica Nacional, el área académica, política educativa, procesos institucionales y gestión, licenciatura en administración educativa, línea política educativa, otorga la presente constancia a Jorge Culebro Moreno por su participación como ponente en la conferencia La Nueva Gestión Pública
implicaciones para la educación superior, que se llevó a cabo el 24 de abril en las instalaciones de la Universidad Pedagógica con una duración total de 2 horas, México DF, 24 de abril 2013, Educar para Transformar, doctora Dalia Ruiz Ávila, coordinadora del área académica 1, Política Educativa, Procesos Institucionales y Gestión. Pues te hago entrega. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Y pues, un pequeño presente. Más libros. El libro de Miguel Ángel. Sí. No hay ni uno mío. Nada mío. Y pues esperemos que no sea la primera y última vez, sino que sea la primera de muchas veces más por acá, ¿no? Se portan mal.